¿China está transitando hacia un sistema socialista? En un Estado no democrático y autoritario, además de verticalmente burocratizado, es correcto referirnos a los altos mandos de la política cuando hablamos del gobierno. Xi Jinping y sus consejeros y delegados cercanos controlan el Partido Comunista y, por lo tanto, el Estado chino. A grandes rasgos, son ellos los responsables de las decisiones políticas fundamentales de China. Esto es muy relevante porque la ideología y decisiones de los altos mandos puede condicionar el futuro político y económico de forma decisiva. El autoritarismo se corrobora con las limitantes respecto al libre acceso al Internet, el libre tránsito, la libertad de reunión, la libertad de prensa, el derecho a tener hijos, la libertad de culto y las limitantes jurídicas sobre la formación de cualquier tipo de organización social autónoma. Por otro lado, el centralismo se corrobora con la elección indirecta de altos mandos a partir de un Congreso con poco poder político de jure, llamado en este caso, Asamblea Nacional Popular. También se corrobora con la nula relevancia de una oposición política. Básicamente el Partido Comunista Chino es el único partido político, eso sin mencionar que Xi Jinping, además de presidente, es el secretario general del Partido Comunista y la máxima autoridad del ejército chino. Este panorama nos puede hacer creer que vivir en China es una especie de distopía orwelliana. Sin embargo, la realidad es que aún existen dificultades para entender a China en el aspecto político y económico, especialmente para el mundo occidental. En varios aspectos económicos, jurídicos y políticos, China es mucho más libre que la mayoría de países capitalistas. Por ejemplo, uno de los temas más relevantes de la Europa socialdemócrata, Estados Unidos, y otros cuantos aliados ideológicos, es el tema fiscal. Mientras que en Europa occidental se discute si es razonable tener una presión fiscal sobre el PIB cercana al 50% sin condenar al país a largo plazo, en China más del 80% de la población ni siquiera paga impuestos sobre la renta, el tipo de impuesto más relevante. El 12% paga alrededor del 1% y solo el pequeño grupo de los más ricos pagan más del 20% en ISR. Además de eso, no existen impuestos a las sucesiones o sobre el patrimonio, tan comunes en Europa. También es curioso que, para sobrellevar las crisis sanitarias, el gobierno bajó aún más los impuestos. Todo esto crea un sistema que los economistas denominan economía sumergida. La economía sumergida hace referencia a que existe mucho dinero en China que no se declara y que es difícil de rastrear. Esto hace que las cuantificaciones económicas que utilizamos en Occidente puedan estar sesgadas cuando las utilizamos para referirnos a China. Es difícil estimar qué tan sesgados están ciertos índices y cuáles no lo están. Según Brookings, el PIB nominal de China se ha sobreestimado en promedio 2 puntos porcentuales desde su estallido a comienzos de los 90 hasta nuestros días. Esto al hacer otras mediciones secundarias del PIB, como volumen mercantil, consumo eléctrico y préstamos bancarios. Esto, sumado a los problemas fiscales, hace que los locuaces indicadores del PIB per cápita sobre China puedan estar completamente sesgados. Los chinos pueden ser más ricos o pobres de lo que estos indicadores dicen. No así para Europa occidental, en donde nadie se salva de declarar diversos impuestos. Según la teoría monetaria moderna, muy utilizada en la Europa socialdemócrata, es de esperar que la economía sumergida de China sea poco redistributiva, y por lo tanto, muy desigual. Por lo menos eso es lo que le advierte la OCDE a China. Como se puede ver, existe una contradicción entre el país autoritario y semi-orwelliano y el país libre, y en esa contradicción se entiende la pregunta inicial del vídeo. Esta contradicción se entiende cuando hacemos un repaso a la historia china moderna y a sus particularidades culturales y demográficas. Como ya recordarán, una vez muerto el comunista radical Mao Zedong, el dirigente Deng Xiaoping aplicó las denominadas 4 modernizaciones y los 4 principios fundamentales que, a grandes rasgos, tenían el objetivo de modernizar a China en todos los aspectos, es decir, desarrollar a China a partir del capitalismo. Básicamente, se comenzó a desmantelar rutinas y hábitos comunistas, anacrónicos, como las comunas públicas y el culto a la personalidad. Al mismo tiempo, se estrechaban relaciones comerciales con países capitalistas. Este hecho fue criticado en su momento por los comunistas chinos de la época. El sucesor, Jiang Zemin, profundizó aún más las reformas de Deng Xiaoping y fue en esa época de los 90 cuando China comenzó a ver enormes inversiones extranjeras, así como crecimientos del PIB nominal de 2 dígitos. El sucesor, Hu Jintao, siguió más o menos con las mismas políticas hasta el año 2012. Para entonces, era evidente que China se había convertido en un baluarte de desarrollo y modernidad. Las enormes ciudades, los productos innovadores, el sistema financiero y la erradicación de la pobreza relativa para alrededor de 700 millones de chinos eran una prueba irrefutable de que el capitalismo combinado con autoritarismo había funcionado en China. Aunque tampoco se piense que es el desarrollo más impresionante que se ha visto, el desarrollo de Japón, Corea del Sur y Taiwán, por utilizar ejemplos asiáticos, fue más sorprendente. La diferencia es que aún no vemos el estancamiento chino. Además de que ninguno de esos países le compite a Estados Unidos en el ámbito geopolítico. Esto se explica por la demografía china. Volviendo al tema, un desarrollo tan explosivo en tan poco tiempo requirió aprovechar la necesidad geopolítica de la época de tener un centro manufacturero mundial eficiente y barato, así como seguro. Para hacer atractivo el país a la inversión extranjera, era evidente que se requerían impuestos bajos a la producción, así como seguridad jurídica y mano de obra cualificada, pero barata. El gobierno chino concentró sus esfuerzos en lograr todo eso.
Mientras la industria extranjera se consolidaba, una industria interna nacía. Para desarrollarse requería exactamente lo mismo que las empresas extranjeras. Mano de obra cualificada y barata, así como impuestos bajos y seguridad jurídica, especialmente para la utilización de recursos. El sistema fiscal poco opresivo actual es causa y resultado de ese desarrollo económico. Desde entonces, se ha mantenido prácticamente sin cambios. En el tema fiscal, China puede pasar perfectamente por un país liberal. Sin embargo, al ser un país en el que el promedio de la población recibe ingresos medios a bajos, no se puede desarrollar una industria altamente competitiva, por lo que a veces se refiere a la industria china como corporativista u oligopólica. Como vimos anteriormente, en otros aspectos sociales China es lo menos parecido a un país liberal. Entre esos aspectos sobresale la estatización e injerencia progresiva que se viene dando en los últimos 10 años. Desde Deng Xiaoping, el gobierno central de China ha considerado como fundamental el desarrollo tecnológico interno. Y cuando digo interno no me refiero al desarrollo de empresas privadas nacidas en el mismo país, me refiero al desarrollo tecnológico impulsado desde el gobierno. Nada parecido al caso japonés, de Corea del Sur, Singapur o Taiwán. En esos países el desarrollo lo lleva independientemente las empresas. El mismo gobierno central tiene la agenda sobre cuáles son los temas prioritarios que hay que desarrollar. Específicamente son tres: el desarrollo de microchips, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo biofísico y probablemente el desarrollo de programas espaciales. Aquí es donde viene la pregunta sobre si China está transitando hacia el socialismo o no. Definitivamente, a China no se le puede catalogar de socialista en estos momentos. Más bien, la retórica del gobierno es socialista, pero el sistema actual es capitalista. Más exactamente, es un sistema en donde perdura el capitalismo de libre mercado, más o menos oligopólico, pero en donde se intenta pasar a un capitalismo de Estado que se vaya apropiando de todos los sistemas productivos. Si se analizan bien y con cuidado las ideas que expresa el portavoz del gobierno chino, probablemente escritas por Xi Jinping y sus consejeros cercanos, nos percataremos que siguen las 10 propuestas del manifiesto del Partido Comunista escrito en 1848. En la descripción les dejó las traducciones sobre algunos discursos importantes al respecto. En ellos se observa claramente su tendencia marxista-maoísta con ciertas reflexiones sobre el caso chino, el contexto geopolítico mundial y el periodo histórico actual. Una cosa que sobresale en esos discursos es la relevancia del largo plazo. Desde Deng Xiaoping hasta Xi Jinping se le ha dado prioridad a los objetivos políticos de largo plazo, algo que la mayoría de países democráticos no tienen. Los altos mandos chinos conocen bien la teoría marxista y tienen la idea de que es absurdo intentar acelerar artificialmente el supuesto declive del capitalismo. Por ello, explican que todos estos planes tienen que irse aplicando con paciencia y que solo tienen sentido en el largo plazo. Eso en el discurso, en la práctica real ha ocurrido algo un poco diferente. Desde la llegada de Xi Jinping en el 2012, se han acelerado las políticas y reformas y se ha hecho muy evidente las tendencias hacia políticas socialistas. Dejó en la descripción varios artículos al respecto. Algunos podrían parecer muy mesiánicos. Esto ha llevado a varios a levantar la alarma de que Xi Jinping está practicando el culto a la personalidad. Aún no sabemos cómo va a terminar esto, sin embargo, en todo el periodo de Xi Jinping hemos visto una tendencia clara hacia el estancamiento económico del PIB, incluso antes de la pandemia. El debate de si China se está estancado o no es muy amplio y técnico. Existen los pesimistas que ven pruebas claras de que China está en graves problemas. Utilizan el colapso de Evergrande y las crisis demográficas como argumento y esperan varias crisis políticas y sociales. Otros más optimistas piensan que China está reduciendo su crecimiento porque ha pasado a un país de ingresos medios, pero que no se quedará en el atolladero económico de ingresos medios como otros y llegará hasta ser un país de altos ingresos. Quizá otros más intermedios piensan que China terminará estancado como Japón. No en crisis inflacionaria, ni monetaria, ni nada por el estilo, pero sí en un punto de cero crecimiento. Ya lo veremos.